Hola, ¿cómo les va? Mi nombre es Jorge Polgar, ya nos hemos visto en algunas clases prácticas de nuestros encuentros de martes y miércoles. En este caso vamos a estar comenzando con este archivo, con esta clase, la segunda mitad del curso, lo que va para la segunda revisión, que tiene que ver con toda la teoría de la firma. Hasta ahora cubrimos para esta primera revisión que recién pasó los aspectos que modelizan a los consumidores, y ahora vamos a algo que es mucho más intuitivo, que es la firma. ¿Por qué digo más intuitivo? Porque parecería más evidente, más cercano, más intuitivo, modelizar el comportamiento de una firma que el de un consumidor. Vamos a tener exactamente el mismo paralelismo. Lo que era una función de utilidad, vamos a tener una función para la firma. Lo que eran un mecanismo, una regla de toma de decisiones en el margen, consumidores maximizadores, vamos a tener firmas maximizadoras. En este capítulo 7, lo que vamos a empezar a ver, 7 de la edición del Nicholson, que está recomendada en la literatura, ustedes ya saben, es material estándar de cualquier manual, también sirve. Vamos a estar modelizando aspectos tecnológicos de la firma, ¿sí? Las empresas que producen bienes o servicios, cómo producen, con qué tecnología disponen para producir esos bienes y servicios. No vamos a completar en este capítulo de hoy, de este archivo, no vamos a estar completando la regla de decisión de la firma, que es maximizar la ganancia, eso lo vamos a ver más adelante. Acá vamos a ver cómo organizan la producción, bajo qué racionalidad transforman, con qué racionalidad, con qué criterio transforman insumos, factores de producción, en su producto, aquello que venden, productos, bienes o servicios. Para ello van a contar con determinada tecnología, y esa tecnología la vamos a representar con una función de producción. Y en este caso, entonces, en este archivo, en esta clase, nos vamos a concentrar en la función de producción de la firma. Vamos entonces al material que también está disponible, que es el material de respaldo del curso para la clase de hoy. Producción y oferta, entonces. El objetivo de la clase de hoy es representar y modelizar cómo las empresas transforman insumos y factores en su producto, en aquello que venden. Por ahora solo vamos a ver los aspectos tecnológicos, entonces, no los económicos, que van a ser fundamentales para más adelante poder completar el problema de la firma y ver cómo maximizan sus ganancias. ¿Qué vemos hoy, entonces? La función de producción, los rendimientos, aquello que le va a sonar parecido, todo tiene un paralelismo, y en los instrumentos también, con lo que vimos de los consumidores en los capítulos de demanda. Vamos a ver los rendimientos marginales decrecientes, vamos a ver los rendimientos a escala, vamos a ver las propiedades y aplicaciones de las funciones homogéneas, vamos a ver el concepto de isocuantas, vamos a introducir el concepto de tasa técnica de sustitución y de elasticidad de sustitución. Cuando veamos la función de producción nos va a aparecer con ciertos paralelismos a lo que vimos con los consumidores. Cuando veamos las isocuantas se va a parecer mucho, ustedes me dirán después si sí o si no, a las curvas de indiferencia. La tasa técnica de sustitución va a ser el equivalente a la tasa marginal de sustitución, y vamos a ver entonces cómo nos permite ir más seguros en el instrumental que vamos a estar utilizando, ahora que vemos la teoría de la firma, luego de haber entendido y haber visto todo lo que era lo relacionado con el problema del consumidor. Entonces, ya metiéndonos en materia, funciones de producción de nuestro capítulo. La actividad de cualquier empresa es transformar factores de producción, trabajo, maquinaria, materias primas, energía, etc., en bienes o servicios. No es que transformemos la maquinaria o transformemos el trabajo, utilizamos el tiempo de un trabajador, utilizamos el tiempo de la maquinaria, la energía eléctrica, materias primas, etcétera, en producir bienes o servicios, que después esta firma va a comercializar en otros capítulos más adelante. Aquí los aspectos de notación es Q, cantidades, igual a una función de K y L, donde por convención y por simplicidad, al igual que lo hacíamos en teoría del consumidor, la primera parte del curso, capital y trabajo son los dos insumos que se va a utilizar, y al igual que hacíamos en la primera parte del consumidor, vamos a usar solamente dos factores. ¿Podrían ser más factores? Sí, en el libro está la generalización a n factores, tal como el consumidor
lo suponíamos con dos bienes, bien 1, bien 2, bien X, bien Y, según la notación. En este caso lo restringimos a 2, que tiene la enorme ventaja de que es más fácil de resolver, no tenemos que trabajar con matrices al momento de hacer el problema de maximización, y además lo podemos representar gráficamente. Esta función de producción, por ahora genérica, SQ es la cantidad máxima que podemos obtener cada vez que metemos K y L en esa máquina, en esa producción, esa función de producción, para obtener nuestros productos. Entonces la función de producción es la cantidad máxima que se obtiene de un producto cuando ponemos los factores capital y trabajo a rendir. Aquí aparece un concepto conocido, que es cómo cambia la cantidad de producto que se obtiene cuando ponemos una unidad más. Esa unidad más en realidad es infinitesimal. Vamos a trabajando con el concepto de derivadas. Es un aumento diminuto, un poquitito más de tal factor, de capital o de trabajo, sus derivadas primeras, para ver cuánto rinde en materia de producto. La productividad marginal del capital es nada más que la derivada de la función K, de la función F, de la función Q, perdón, con respecto al capital. Lo mismo con respecto al trabajo, son derivadas primeras. ¿Qué vamos a ver con esto? Lo mismo que pasaba con el consumidor. En la medida que vuelvo al anterior, en la medida que uno va aumentando el factor, ¿sí?, obtiene más producto, pero a una tasa decreciente. Estas derivadas primeras son positivas, sus derivadas segundas, producto marginal decreciente, son negativas. ¿Qué quiere decir? Cuando voy aumentando cada vez más un factor, dejando el otro constante, el producto aumenta, claro que aumenta, pero aumenta a una tasa decreciente. Esas son propiedades deseables que vamos a estar usando en la forma de modelizar y ver qué funciones, vamos a aceptar solamente funciones que típicamente tengan este comportamiento. Allí tenemos lo de productividades marginales cruzadas, vimos la productividad marginal, vimos que la productividad marginal es decreciente, o sea, la derivada de la derivada primera es decreciente, y vamos a ver las derivadas cruzadas, las productividades cruzadas. ¿Cómo cambia la productividad del trabajo, o sea, la derivada del producto de la función de producción con respecto al trabajo, cuando le voy cambiando K, cuando voy aumentando el capital? Y esas son positivas, las derivadas parciales son positivas. ¿Qué quiere decir? La productividad marginal del trabajo aumenta, lo que me rinde cada trabajador, un trabajador más, una hora más de trabajo, aumenta cuanto más alto es el nivel de capital. Y esta característica, como dice el texto, refleja un hecho constatable, importante en la historia, ¿sí? Y también para diferencias entre países. Pero en la historia que vemos que el trabajo es cada vez más productivo, los trabajadores son cada vez más productivos, en la medida que se va incorporando más capital. Y el capital es el proceso acumulativo de la inversión. Y lo que vemos en la práctica, en las economías con mayor dotación de capital, el trabajo es más productivo, ¿verdad? Tendemos a pensar que los trabajadores son más productivos en industrias más intensivas en capital, o en países donde el stock de capital, la inversión acumulada a lo largo de la historia, es más alta. Y eso podría explicar incluso, si suponemos que los factores de producción, el trabajo, se remuneran, o su remuneración, el salario, tiene que guardar cierta relación con cuán productivo es el trabajo. Bueno, si es más productivo, donde hay más stock de capital, en los países desarrollados que tienen más stock de capital, eso explicaría que los salarios fueran más altos. Es una posible explicación de esta propiedad que queremos que cumpla nuestras funciones de producción. El capital, la productividad marginal del trabajo, es creciente con respecto al capital. Dado el nivel de trabajadores, la productividad marginal va aumentando cuanto más capital pongo en la producción a disposición de esos trabajadores. Concepto de cómo estar trabajando, la productividad promedio. La productividad promedio, a veces la notación es PP o PME, ¿sí? Lo vamos a ver, es el producto, la cantidad Q, por trabajador empleado. ¿Sí? Es un concepto importante que es distinto de productividad marginal. Esta es la productividad promedio. Y acá hay una relación muy importante entre las productividades del producto total, el producto medio y el producto marginal. Presten atención. El postulado de lo que está escrito allí. La productividad marginal evoluciona por encima de la productividad media hasta el punto máximo de la productividad media. Y luego evoluciona por debajo de la productividad media. Que no sea un trabalenguas. Concentrémonos en el gráfico de arriba.
vamos a utilizar el mouse para ir señalando. Este gráfico de arriba grafica en esta línea azul, ¿sí?, en esta curva, el producto total. Y sí, ¿qué relaciona? Insumos, cantidad de insumos, podría haber sido el capital, podría ser el trabajo, con respecto al producto total. Ustedes díganme cuánto emplean del insumo, vamos a la curva azul y vemos cuánto produce. Fácil. Esta es la función de producción total, que tiene un cambio de concavidad, como ustedes ven. Es primero creciente, pero a tasas crecientes, ¿sí?, este tramo hasta el punto A. De ahí en adelante cambia de concavidad, es creciente, pero a tasas decrecientes, se va achatando, se va aplanando, hasta un momento que deja de crecer, y en teoría, si uno sigue poniéndole más insumos a este producto, a esta función de producción, la cantidad podría caer. Este tramo no es relevante, importan los dos tramos anteriores. Mientras va creciendo, ¿sí?, la tangente es cada vez creciente, quiere decir que aumentos adicionales de insumo dan cada vez más, ¿sí?, proporcionalmente mayores cantidades de producto. ¿Qué está pasando acá? La productividad marginal es creciente. A partir de este punto, la productividad marginal es decreciente, ¿sí?, es positiva, pero decreciente, con cavidad negativa de la función de producción total. Y bueno, asociemos estos puntos con productividades medias y productividades marginales. Esta línea es la productividad marginal de esta curva, descrita como productividad marginal con la A o con la G, a veces de marginal va a aparecer también en la notación. ¿Y qué nos está diciendo? Al principio de la productividad marginal, mientras estamos en la parte de la concavidad positiva del producto total, la productividad marginal es creciente. Es creciente, siempre positiva, ¿verdad? Y después pasa a ser decreciente hasta que podría ser eventualmente cero, que era en el punto C, donde la tangente se hace cero. Bueno, ¿qué estamos diciendo? Estamos mapeando la evolución de las tangentes a la curva de producto total. La tangente es la productividad marginal. Y eso se refleja. ¿Qué es la productividad media? Es lo que en geometría se llama el rayo. Fíjense, estas líneas punteadas que salen del eje, del origen, esta línea punteada es el rayo a la curva de productividad total. Y esto no es otra cosa que la altura, ¿sí?, para cierto nivel de insumos que estemos usando, la altura a la curva de producto total y su distancia, ¿sí?, o cuánto, ¿sí?, nos da de producto. Esta es la productividad media, esta relación es de productividad media. Fíjense que en este caso las productividades marginales hasta el punto A tienen una pendiente mayor que la productividad media. Y esto es lo que reflejamos acá. Mientras la productividad marginal es creciente cuando la tangente es mayor que el rayo, que la pendiente del rayo, la productividad marginal está por encima de la productividad media. Y las productividades medias y la marginal se cruzan precisamente cuando se alcanza el máximo de la productividad media. Estas son propiedades geométricas que lo podemos verificar, que tienen que ver con las propiedades de la función de producción. Mientras la productividad marginal va creciendo, ¿sí?, la productividad marginal está por encima del producto medio. En el punto que se intersectan, obviamente, son iguales, y luego la productividad media está por encima de la productividad marginal. Siguiendo con el razonamiento, con la marcha del curso, en estas funciones de producción que nos van a importar entonces, y bajo el supuesto que la convención que vamos a estar trabajando solamente con dos factores, K y L, tenemos el producto total, el producto medio y el producto marginal y su relación entre ambos. Nos va a interesar una cosa en particular, ¿qué pasa cuando aumentamos los factores a la misma vez y en la misma proporción? Esto es el aumento. Para hacer los rendimientos a escala tenemos que ver aumentos de los factores. Por ejemplo, voy a duplicar. ¿Qué pasa con la cantidad que produzco si duplico la cantidad de capital y la cantidad de trabajo empleado? ¿Qué puede pasar? Que se duplique exactamente también lo que produzco. No necesariamente tiene que pasar eso.
que más que se duplique, y eso es como muy beneficioso en términos de productividad, yo duplico K y L y tengo más de 2 veces el Q que obtenía antes, o que a pesar que dupliqué los factores, obtengo más producto, pero no tengo el doble de producto. ¿Y esto cómo se hace? En definitiva, se multiplican los factores K y L por un escalar T, por un número, que recién yo le ponía el ejemplo de 2. Si los rendimientos son constantes, multiplico por T, K y L y obtengo T veces lo que obtenía antes. Si los rendimientos a escala son decrecientes, luego de multiplicar por T ambos factores, capital y trabajo, resulta que obtengo menos que TQ. Entonces, tengo más producto que antes, pero menos que proporcional a la proporción en que aumenté los factores. Y crecientes, cuando sería muy deseable, si ustedes estuvieran al frente de una empresa, ¿qué querrían tener? Constantes, rendimientos a escala constante, decrecientes o crecientes. Piénsenlo. Crecientes, ¿verdad? Porque incorporo más cantidades de ambos factores simultáneamente, aumento la escala, ¿verdad? Aumento la escala. Por ejemplo, la duplico o la multiplico por T veces la escala y obtengo más de T veces el producto. Si me dan a elegir, yo quiero una tecnología con rendimientos crecientes a escala. Pero dependerá de las funciones de producción, de la tecnología disponible para esa firma. Acá vamos a usar entonces algo que va a ser muy útil, que es la propiedad de homogeneidad. ¿Recuerdan? Y acá simplemente leyendo con ustedes, una función, y acá hacemos el caso general, pueden ser n bienes, es homogénea de grado k, ¿sí? Si después de multiplicar cada uno de los argumentos de la función, cada uno de los insumos de la función de producción, ¿sí? Por t, lo que produzco me queda por t a la k. Ese k, que es un número, es el grado de homogeneidad. ¿Qué nos va a interesar en particular? Las funciones con rendimientos constantes a escala. Con rendimientos a escala, si vamos a la definición anterior, es que si multiplico por t cada uno de los insumos o factores, tengo t veces lo que tenía antes. Por eso las homogéneas de grado 1, k es 1. ¿Y qué propiedades tienen las funciones homogéneas de grado 1? Que tienen rendimientos constantes a escala. ¿Ven? Es la definición de rendimientos constantes a escala. Y lo que tiene de propiedad es que esas funciones de grado n, cualquiera de ellas, tienen derivadas homogéneas de grado n-1. ¿Qué quiere decir? Que si es homogénea de grado 1, entonces sus derivadas parciales, porque estamos hablando de la derivada, son homogéneas de grado 0. ¿Qué supone eso? Veamos el ejemplo. Si uno tiene una función homogénea, ¿dónde? Vamos a ir señalando con el mouse. Donde el producto marginal con respecto al factor k, que es la derivada de la función con respecto a k, es igual, entonces, a la derivada de la misma función con respecto a k, pero donde en vez de estar evaluada en k y l, está en t veces k y t veces l, si uno fuera a suponer que t es igual a 1, ¿qué vamos a obtener? Que las productividades marginales de los factores dependen solamente del ratio de las combinaciones de producto. ¿Cuál es la intuición de esta propiedad matemática? Con funciones de producción con rendimientos constantes a escala, la productividad de un factor depende exclusivamente de la proporción de capital y trabajo, y no de las dotaciones absolutas de los factores. Esto sirve nuevamente para explicar la diferencia de productividad entre industrias o países. ¿Por qué estamos diciendo acá? Si una función tiene rendimientos constantes a escala, ¿sí? Que es lo que estamos aplicando acá, las derivadas parciales son de grado n-1. Por lo tanto, la productividad marginal en K y L es igual a la productividad marginal en TK y TL. Lo que termina importando es la relación de capital por trabajador y no el nivel absoluto de trabajador o el nivel absoluto del capital al estudiar las productividades marginales. Y si lo vemos acá, la productividad marginal del trabajo, en definitiva, ¿sí? Va a depender de la cantidad de capital por trabajador, y no ya del nivel de capital de trabajo. ¿Y qué dijimos? En las industrias muy intensivas, en las empresas muy intensivas en capital, donde el K sobre L es alto, la productividad del marginal del trabajador va a ser alta, y seguramente en mercados de trabajo
donde funcionan con normalidad, los salarios van a ser más altos, ceteris paribus, si los comparamos con países o industrias con niveles de capital por trabajador más bajos. Bien. Seguimos. ¿Esto cuánta? Esto es un paralelismo ¿de qué? Les estoy preguntando. Hago la ficción que les estoy preguntando. Sí, de la curva de indiferencia. ¿Qué tenemos acá? En vez del bien 1 y el bien 2, o el bien Y y el bien X, tenemos capital y trabajo. Estas diferentes curvas nos están mostrando distintas combinaciones posibles de capital y trabajo que producen la misma cantidad de producto. En la medida que nos alejamos del origen, es que estamos utilizando simultáneamente más capital y más trabajo. Eso nos permite producir más. ¿Correcto? Estas funciones isocuanta, iso quiere decir igual y cuanta de cantidad. A lo largo de una isocuanta estoy en el mismo nivel de producto. Por ejemplo, 10. Al igual que ustedes ya la gastan en eso, a lo largo de una curva de indiferencia, el consumidor tenía los mismos niveles de ¿qué? De utilidad. La convexidad. La convexidad es una propiedad importante. La convexidad implica que las posibilidades de sustitución de un factor por otro son decrecientes a medida que se utiliza una cantidad menor del factor. O sea, simplemente leyendo, si en la producción de un determinado bien ya se está utilizando muy poco de un factor, es más difícil sustituirlo por otro factor. Sin embargo, si un factor es utilizado en forma abundante, ¿sí? Como contrapartida, es más fácil sustituirlo por otro factor. Esa es la propiedad de convexidad. Lo podemos ver un poquito de vuelta para atrás en la isocuanta. En la medida que voy poniendo más L, ¿sí? En la medida que pongo más L, va cambiando la relación de K adicional que voy necesitando que voy renunciando para mantener el mismo nivel de producción. Ese concepto es un concepto también familiar para ustedes. La tasa técnica de sustitución es exactamente la equivalente a la tasa marginal de sustitución. Pero en vez de referirse a la utilidad, se refiere a la utilidad del consumidor, se refiere a la propiedad de la función de producción. La tasa técnica de sustitución es la tasa en la que se puede sustituir un factor por el otro, manteniendo constante el nivel de producto. Es la pendiente de la isocuanta y depende de las combinaciones de K y L. Acá lo importante es la convención que vamos a estar definiendo. K va en el eje vertical y L en el eje de las X, en el eje horizontal. Entonces la tasa técnica de sustitución de K por L es en valor absoluto, porque siempre va a ser negativa, de cuánto es el cambio de K. ¿Sí? Es cuánto tengo que renunciar a K en la medida que voy aumentando L. ¿Para qué? Para los Q fijos en la cantidad que ustedes quieran, Q0. Es a lo largo de una misma isocuanta. La tasa, recuerden, la tasa es una proporción, ¿sí? Es un ratio. Es la proporción a la que voy sustituyendo capital por trabajo, manteniendo constante el nivel que se produce. La cantidad de trabajo necesario, ¿sí? Que es necesario aumentar por cada unidad de capital que se quiere reducir. Si uno va reduciendo K, tiene que poner más trabajo, si no, no va a producir lo mismo, ¿verdad? Y acá la restricción es producir la misma cantidad. Estoy en cierto nivel de empleo de K y de L, de capital y de trabajo, que me da cierto nivel de producción Q0. Bueno, si quiero producir emplear menos K, tengo que poner más L, sí o sí, ¿verdad? Si no, estaría produciendo menos. Si quiero reducir K, ¿cuánto tengo que aumentar de L? Es como el precio o el costo en términos de trabajo de cada unidad de capital. Ya están vinculados los conceptos de productividades marginales. El hecho que no siempre vaya sustituyendo a la misma tasa, a la misma proporción, tiene que ver con esa convexidad de las isocuantas, que tiene que ver con las propiedades de la función de producción, que no es otra cosa que las tasas marginales, ¿sí? Está vinculado con las productividades marginales de los factores, productividades marginales decrecientes. Acá hay una relación entre tasa técnica de sustitución y la productividad marginal, como le decía.
De vuelta, es la tasa a la que se puede sustituir un factor por el otro manteniendo constante nivel de producto. Es la pendiente de la isocuanta. Y depende de las combinaciones de K y L. Lo vamos a ver más adelante, vamos a ver este concepto. Acá está simplemente la definición. Muchas veces la vamos a presentar ya en valores absolutos, así que cuando hablemos de la tasa técnica de sustitución, al igual que hablábamos de la tasa marginal de sustitución, si hablamos en un valor positivo, ya sabemos que son negativos, pero que están expresados en valor absoluto. ¿Cuál es la relación entre la tasa técnica de sustitución y la productividad marginal? Bueno, derívenlo conmigo. Acá lo que estamos presentando es la diferenciación total de la función de producción, DQ. ¿Cuánto es el cambio total en la función de producción? Y bueno, va a depender del cambio marginal en la cantidad de trabajo. Dicho de otra manera, perdonen. ¿Cómo cambia la función Q? Y bueno, cambia en función de los cambios que hagas en L y lo que hagas en K, porque la cantidad producida cambia en función de la cantidad de los factores que empleemos. Bueno, entonces una parte va a depender de cuánto cambió L y otra parte de cuánto cambió K. Pero no solo de lo que cambia L, sino del impacto que tiene el cambio en L en la función, que va a depender de la productividad marginal de la función de producción. Entonces, el cambio total en las cantidades Q es el cambio en L por cómo impacta en L, dado la productividad marginal. Y lo mismo con el cambio en K, el capital, por la productividad marginal de la función con respecto a K. No es otra cosa que la definición de diferenciación total. Pero esto es la productividad marginal de L con respecto al cambio en L, con respecto a L, la productividad marginal del trabajo por el cambio infinitesimal en el trabajo, más la productividad marginal del capital, acá debió ser un subíndice, es acá chico, por el cambio en K. Imponemos lo que decíamos hasta ahora, imponemos que el Q sea 0. ¿Por qué? Porque nos estamos moviendo a lo largo de la misma isocuanta. Y si nos estamos moviendo a lo largo de la misma isocuanta y sin salir de ella, las cantidades producidas no pueden cambiar cuando voy cambiando la combinación de factores. Por lo tanto, lo que pierdo de producto por disminuir K, lo tengo que aumentar en producto, aumentando L, para mantenerme en la misma isocuanta. Simplemente despejando, resulta que la tasa técnica de sustitución, que es la tangente, ¿sí? Es el dk, es dk sobre dl, es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente, si lo vemos en el gráfico, es la definición de la tasa técnica de sustitución, que es el ratio de las productividades marginales. Y ahí empezamos a atar conceptos muy útiles. ¿A qué les hace acordar esto? De vuelta, a la función de utilidad, a las curvas de indiferencia, la tasa marginal de sustitución, era la relación, ¿sí?, entre las utilidades marginales, o sea, las derivadas primeras de la función de utilidad. Acá son las derivadas primeras, el ratio de las derivadas primeras de la función de producción. Exactamente la misma lógica, con la ventaja que debiera ser más intuitivo, pensar que las firmas producen con un criterio ingenieril, ¿sí? Máquinas, funciones de producción, que asumir que nos comportamos los consumidores con una función de utilidad en algún lado entre el corazón y el cerebro, ¿no? Pero bueno, lo aceptamos naturalmente para nuestro modelo de consumidor, más natural todavía para la firma. Avanzamos. El concepto de elasticidad de sustitución. En el concepto de elasticidad de sustitución está vinculado directamente con el de la tasa técnica de sustitución. Déjenme leerles. Una característica de una función de producción es el grado de facilidad con la que se pueden intercambiar, sustituir, los factores de producción, y que se combinan, y que cambia a lo largo de la misma isocuanta. Es la curvatura de la isocuanta. Entonces, cuando uno mira una isocuanta, que salen directamente del tipo de función de producción que tenemos, dada una función de producción, ese tipo de isocuanta que tenemos, uno va a poder decir si, mirándola, la función de producción, cuán fácil es sustituir un factor por otro. Si ustedes estuvieran al frente de una empresa, ya fueran los dueños o los que tienen que tomar decisiones, el jefe de planta, ¿qué prefieren? ¿Tener una tecnología que le permite sustituir capital por trabajo y viceversa?
o rígido? Yo preferiría poder sustituir, ¿verdad? Porque me permite ajustarme a condiciones de mercado. No se consiguen trabajadores, tengo problemas de trabajadores, prendo más máquinas, y viceversa. Pues no todas las funciones de producción, al igual que no, reflejando lo que pasa en realidad, que no todas las industrias, no todas las actividades, es tan fácil sustituir un factor por otro. Y ese concepto lo reflejamos acá. Es un pedacito de realidad que reflejamos en estos modelos muy sencillos. Y esa propiedad de sustitución, la elasticidad de sustitución, tiene que ver con las curvaturas de la isocuanta. ¿Por qué digo curvaturas? Porque de repente tenemos algo que de curvatura no tiene nada. Y eso se deriva, se calcula y se grafica a partir de funciones de producción. La tasa técnica de sustitución disminuye a medida que va aumentando L y disminuyendo K. A medida que se sustituye K por L, y como a veces el término sustituir es un poco ambiguo, en la medida que se aumenta L porque se va bajando K, ¿verdad? Va cambiando la combinación, el KL disminuye. ¿Sí? Les digo de vuelta, leyendo. La tasa técnica de sustitución disminuye a medida que se va aumentando L, que me corro hacia la derecha, y que voy bajando K. Estoy aumentando L y bajando K, a la tasa necesaria para mantener el Q fijo, porque estoy hablando de elasticidad de sustitución. Por lo que a medida que ese KL disminuye, ¿por qué disminuye? Porque baja K y aumenta L, la tangente a la isocuanta se va volviendo horizontal, se va volviendo más chata. En una función de producción de este tipo, en lo que a lo largo de la isocuanta la tasa técnica de sustitución va cambiando muy poco, va a resultar más fácil sustituir un factor por otro que si va cambiando mucho. Pequeños renunciamientos, pequeñas reducciones de K, me llevan grandes cantidades de contratar nuevos trabajadores. Me sale muy costoso en términos prácticos, ¿sí? Apagar una máquina, porque esa máquina marginal que apago para mantener el nivel de producto me implica grandes cantidades de trabajo. Eso está vinculado con la curvatura de la isocuanta, que tiene que ver con las características de la función de producción y que combina la tasa técnica de sustitución y la proporción de K y L. ¿Qué es lo que vamos a ver acá? Si nos movemos de un punto A a B a lo largo de la misma isocuanta, va cambiando la tangente, como lo pueden ver, se va aplanando esa tangente. ¿Qué quiere decir? La tangente es la tasa técnica de sustitución para distintos K y L. Nada más, la elasticidad de sustitución es una medida porcentual de ese grado de sustitución de factores. Porque si uno dijera, la tasa técnica de sustitución, que tiene que ver con la posibilidad de sustituir factores, es 4, 10, 15, 0,5, no tiene escala. No sabemos si es grande o chica. Podemos decir que 4 es más chica que 5, pero no si es grande o chica en sí mismo. Bueno, esto es una herramienta, la elasticidad de sustitución, de ver, comparar el cambio en la combinación de KL por el cambio porcentual, con el cambio porcentual de la tasa técnica de sustitución. Simplemente viendo el álgebra, recuerden que si estamos hablando de cambios porcentuales, las derivadas de los logaritmos nos dan los cambios porcentuales. Entonces, la elasticidad de sustitución es la derivada del logaritmo del ratio KL dividido la derivada del logaritmo de los productos marginales. Pero la definición es esta, es el cambio porcentual del ratio KL, ¿sí?, dividido el cambio porcentual en la tasa técnica de sustitución, que nos da la medida de sustitución. De vuelta, así como preferíamos tener una función de producción con rendimientos crecientes a escala, vamos a preferir también tener una función de producción en la cual sea lo más fácil posible sustituir un factor por otro. ¿Sí? Terminando, vamos a tener casos donde esa elasticidad de sustitución puede ser grande o puede ser chico. ¿Sí? Cuando la elasticidad de sustitución, ese sigma, letra griega sigma, es grande, la sustitución entre factores es más fácil que cuando tenemos un caso de elasticidad de sustitución chico. Fíjense que digo chico entre comillas. Y veamos a qué formas funcionales representan estos casos para aterrizar esta parte. Y acá tenemos tres funciones conocidas. ¿Conocidas de dónde? De vuelta, conocida de la primera parte del curso. Conocida de los temas del consumidor. Solo que son funciones de producción y no de utilidad. La primera, arriba en la pantalla. La elasticidad de sustitución es infinita. Fíjense, acá la pendiente de la isocuanta es siempre la misma, ¿verdad? Es siempre la misma.
Fíjense la definición de elasticidad de sustitución. Es el cambio porcentual en KL, acá va cambiando los KL, ¿sí? Por el cambio porcentual de la tasa técnica de sustitución. La tasa técnica de sustitución en estas funciones de producción tiene isocuantas que son líneas rectas, que son lineales. La tasa técnica de sustitución no cambia, el cambio es cero en la medida que me voy moviendo por los distintos KL. Entonces, algo de I2,0, infinito. Luego tenemos el caso extremo, esta también a ustedes les resulta familiar. ¿Qué son estas? Son funciones de producción Leontief, de proporciones fijas. Acá tengo proporciones fijas para producir el producto. Combinaciones de KL más K que el mínimo necesario es un desperdicio de K. No me produce, ¿sí? Más producto. Dejo fijo el L y aumento el K, no puedo producir más. A diferencia de otras funciones como esta lineal o como esta que tienen esta curvatura. Entonces, este es un caso particular de elasticidad de sustitución 1, que vamos a ver a cuál responde, pero ustedes ya van, la intuición les va diciendo que este mapa isocuantas tiene que venir de funciones de producción que lucen muy distinto. Y es lo que vamos a ver ahora para terminar. No vamos a hacer todo el álgebra acá, les va a quedar a ustedes, pero fíjense, una función de producción lineal, que es la que corresponde a la primera que vimos, ella que tiene elasticidad de sustitución infinita. ¿Por qué? Porque es absolutamente posible, en cualquier momento y siempre a la misma tasa, sustituir un factor por el otro. Tanto es así que podemos producir el total de la producción solo con un factor o solo con el otro. Recuerden, mírenlo, esta primera función de producción con estas isocuantas puedo producir toda esta cantidad Q3 solamente con capital o solamente con trabajo, cosa que no puedo hacer con otras. La sustitución, la capacidad de sustitución de factores en una función de producción lineal es infinita, que tiene esas isocuantas que son paralelas, líneas rectas paralelas. Y lucen así para cualquier A o B, es la suma, es lineal, ¿sí? Estas funciones además van a tener rendimientos a escala constantes, lo pueden demostrar, ¿verdad? ¿Cómo hacía el test de rendimientos a escala? ¿Por qué escala? Porque no es que aumento uno y dejo el otro fijo, aumento los dos en la misma proporción, aumento la escala, como cuando ustedes aumentan una imagen, ¿verdad? Manteniendo las proporciones. Si aumento por T tanto K por L y L simultáneamente, es multiplicar en ambos lados de los sumandos por T, y esto haciendo factor común es lo mismo que multiplicar por T lo que tenía antes. Entonces tengo rendimientos constantes a escala. Estas funciones lineales, que tienen elasticidad de sustitución infinita, tienen tasas técnicas de sustitución que son constantes. Es B sobre A. No depende la tasa en la que yo sustituyo capital por L, capital por trabajo, no depende de los niveles de capital o de trabajo que esté empleando en cada momento. Y acá lo que les decía, la función lineal, de elasticidad de sustitución infinita, tiene isocuantas paralelas, como veíamos recién. El otro ejemplo es la función de producción de proporciones fijas, ¿sí? Que va a tener sustitución cero. No puedo sustituir un factor por otro, lamentablemente. Si quiero, ¿sí? Más producto, tengo que tener simultáneamente más de los dos factores. Y si tengo más de lo necesario, no produzco nada adicional, ¿sí? Si estoy en este punto, ¿sí? En cualquier punto del eje de las X, esa cantidad L de trabajo, si le aumento más capital, no tengo un nivel de producto mayor, no puedo pasar una isocuanta mayor. Y por último, la función de producción Cobb-Douglas, en su formulación genérica, A y B, vamos a ver que los rendimientos a escala, por ejemplo, es cuando A más B es igual a 1, cuando A más B es igual a 1, son rendimientos constantes a escala, mayor que 1 es rendimientos crecientes a escala, menor que 1 decrecientes, va a depender de la forma de la función de producción, y obtenemos la tasa técnica de sustitución haciendo el cociente de las derivadas parciales. Siguiendo con el mismo ejemplo, hacemos la derivada del logaritmo de KL con respecto a la derivada del logaritmo de la tasa técnica de sustitución, y allí nos va a dar, operando, que es lo que se demuestra abajo, que eso es igual a 1. La función Cobb-Douglas tiene una elasticidad de sustitución igual a 1, nos permite ir sustituyendo capital por trabajo a lo largo de toda la isocuanta. A
es, acá hay un errorcito, A es la elasticidad de producción del factor capital y B es la elasticidad de producción del factor trabajo. Aplicando derivada de logaritmos que se obtiene lo que estábamos demostrando. Bueno, en definitiva, completamos la clase de hoy con este archivo, equivale al capítulo 7 de la edición del Nicholson, vimos los aspectos de producción de la firma. ¿Qué nos interesa acá entonces? Definir en base a qué tecnología disponible va a poder producir la firma, combinando capital y L. Fíjense que ahora no hablamos de precio de nada, vimos solamente ni de ganancias, ni de precio del producto que vende, ni lo que le sale contratar los factores. Vimos las posibilidades ingenieriles, tecnológicas, de cuánto le rinde K, cuánto le rinde L, según cómo los combine, si los aumenta simultáneamente a la misma proporción, rendimientos a escala, dejando uno fijo y aumentando el otro, rendimientos marginales. Vimos algunas propiedades que reflejan aspectos que vemos, que la productividad del trabajo es mayor, cuanto mayor sea el nivel de capital por trabajador, bajo ciertas condiciones de la función de producción que permiten combinar factores. Y lo vimos en vinculación a la propiedad de homogeneidad. Nos estamos aterrizando estos conceptos con ejemplos en nuestras clases